Hola amigos, hoy de nuevo con ustedes, sábado 10 de mayo del 2025. Otra tarde, otra jornada, otro tema y otro tema relacionado con la mente y el cuerpo. Ahora que estamos experimentando esta serie de cambios a nivel de la vida provocados por el desarrollo notable de la tecnología informática, de las ciencias de la computación. Y hoy en particular voy a hablarles precisamente de uno de los factores más controversiales de la experiencia humana de cuerpo y mente. Y tiene que ver con la conciencia. Hay dos palabras que tienen un significado diferente. Se pronuncian casi igual y se escriben casi igual excepto por una S. Y es la palabra conciencia, con S y sin S. Conciencia sin S de la acepción, estar consciente de lo que haces o tener conciencia a la hora de administrar tu dinero o comportarte en forma consciente, tiene que ver esencialmente con la parte moral. Tomar conciencia de tus responsabilidades es una acepción moral de conciencia sin S. Sin embargo, en biología, en neurología, usamos otro tipo de palabra, como dije, que se parece muchísimo, y es conciencia, C-O-N-S. Y conciencia, en ese sentido, tiene que ver con la percepción de uno mismo, con el acto consciente de percibir, sentir, pensar, reflexionar, ¿verdad? En ese sentido, estar consciente o estar inconsciente tiene que ver con el estado en que el sistema nervioso central puede procesar señales externas, integrarlas, generar pensamientos y permitir el reconocerse uno mismo, el yo, el sentido de estar en el medio de una realidad que percibes a través de tu sentido y que tú la individualizas en tu percepción de ti mismo. Descartes la describió como pienso, luego existo. Y eso, desde un punto de vista filosófico, refleja pues esa presencia interior de la mente que nos permite saber cómo somos y cómo nos estamos sintiendo en un momento en particular. A diferencia de la otra palabra conciencia, que es básicamente la moralidad que podemos estar en un momento dado en relación con. Se parecen mucho, pero tienen esas dos interpretaciones diferentes. Cuando uno no tiene conciencia, se dice que está inconsciente. Es decir, uno no está pensando, uno no está enterado de lo que está pasando a su alrededor, la percepción sensorial no existe, y cuando eso está en esas condiciones y la mente está en esas condiciones y todavía el sistema cardiorrespiratorio y nervioso funciona, se dice que la persona está en coma, que la persona está en coma. Una persona en coma es una persona que no tiene conciencia. Lo mismo pasa cuando una persona está anestesiada, por ejemplo.
La anestesia es precisamente la depresión de una serie de centros nerviosos para que la persona no esté consciente de lo que le está pasando y no sienta dolor y no sienta ansiedad y no siente nada porque está consciente. Cuando uno está dormido profundo, lo que llaman el sueño profundo, también se está de alguna u otra manera poco consciente de lo que está pasando. Sin embargo, uno no está todo el tiempo durmiendo en sueño profundo, que es el sueño REM, el sueño de los movimientos oculares rápidos. De esa manera es mucho lo que se ha tejido y qué es lo que pasa en el cerebro cuando uno está consciente. Bueno, cuando uno está consciente, esencialmente el cerebro está activo, está alerta, percibe lo que está pasando a su alrededor, como dije, y eso genera pensamientos, genera reacciones, genera actividad intelectual. Ahora, ¿cuándo comienza eso? ¿Cuándo comienzan las personas a mostrar signos de conciencia? Bueno, en sentido general se habla de que el niño alrededor de los 6 meses a los 12 meses adquiere actividad que pareciera reflejar el desarrollo de la conciencia propia. Uno de los rasgos más llamativos es que él se identifica en un espejo. Cuando él se ve en el espejo, su aparato visual por primera vez refleja su imagen y él la identifica como propia. No es la imagen de otra cosa, no es una pantalla de televisión que muestra a otro niño, es él. Y en ese momento él adquiere una evidencia más de algo que está pasando en su cerebro, que es su imagen. Y lo que se traduce en esa imagen cuando él mueve la cabeza, cuando él se ríe, cuando él experimenta por primera vez su imagen. Y de esa misma manera identifica su voz, identifica sus extremidades, identifica a sus padres, sabe que pertenece a ese entorno donde está en ese momento. Y a partir de ahí empieza a enriquecerse con los pensamientos y las experiencias de la vida, la conciencia propia de la persona, que va a determinar, pues por supuesto, la sensación del yo, la del individuo. Yo en mi mundo, yo estoy en mi casa. Para que esa expresión se produzca, la persona tiene que reconocerse como un individuo, como él mismo, en un ambiente que él reconoce como su casa. Sin esa percepción consciente, él, si no se identifica, él puede decir estoy en la casa, pero no sé dónde estoy, no sé quién es esa persona. ¿Eh? Pasa en los procesos demenciales como la enfermedad de Alzheimer, donde poco a poco las personas van perdiendo la sensación consciente de estar rodeado de sus familiares, amigos, y eventualmente de no reconocer aspectos que hasta unos años atrás le permitían identificarse en el contexto donde estaban viviendo. Bueno, ¿cuándo se pierde la conciencia? Bueno, se pierde irreversiblemente cuando uno se muere o cuando uno entra en un estado de muerte cerebral. En esos estados, pues, la pérdida de la actividad neuronal caracterizada porque se aplana la actividad eléctrica. Se aplana porque normalmente si ustedes ven un electroencefalógrafo, ustedes van a ver una serie de oscilaciones de corrientes eléctricas, de cambios eléctricos, de potenciales eléctricos, que se ven como ondas en el patrón del electroencefalograma. Cuando esas ondas dejan de mostrar actividad y el electroencefalograma en el transcurso del tiempo se muestra plano, se dice que ha muerto la actividad neuronal eléctrica, ¿no? Y a partir de allí, si esa situación se prolonga un cierto tiempo, se puede hablar de muerte cerebral.
Todavía el corazón está latiendo, todavía la persona puede estar respirando, está en lo que se llama un coma profundo, pero la persona en algunas situaciones de este tipo legalmente ya se considera muerta por muerte cerebral. Ya lo que en muchos casos se puede hacer es terminar la, la vida de la persona si así fue programado, ¿no?, por la misma persona antes de perder la conciencia. Todo esto se lo estoy diciendo es porque hasta hace unos cuantos años teníamos la percepción de que la conciencia humana era algo solamente producible por el cerebro humano, y quizás en otros animales pueda haber otra evidencia de conciencia, ¿no? No sabemos si cuando los animales se ven en un espejo se identifican como individuos en su entorno, ¿no? Ciertamente identifican a sus parejas, a sus hijos, a otros animales, pero no sabemos qué está pasando en el cerebro de un animal superior cuando se mira en un espejo o cuando piensa, ¿no? No sabemos tampoco si piensan. Sabemos que tienen afectos y que tienen ciertas reacciones que parecerían que tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Pero es difícil porque no podemos comunicarnos efectivamente con los animales, de manera tal de que lo que podemos hacer es solamente observaciones y especulaciones sobre lo que puede estar pasando en su cerebro, ¿no? Ellos desarrollan reacciones parecidas a afectos hacia sus dueños, los perros, los animales son muy afiliados, sobre todo aquellos animales domesticados, son muy vinculados emocionalmente a, a sus dueños, pero el problema es saber qué está pasando allí, ¿no? Ciertamente, el electroencefalograma de los animales muestra actividad cerebral, con más o menos los mismos cambios que se producen en humanos, ¿no? Cuando el perro se alegra por la llegada de su amo, su actividad cerebral en ciertos centros cerebrales aumenta. Después de todo, ellos también tienen un sistema límbico y también tienen un sistema más primitivo que controla todos sus procesos orgánicos, ¿no? El cerebro reptiliano y el cerebro límbico también se encuentra menos desarrollado, pero bastante eficiente en los animales inferiores. En nosotros, pues, está modulado por la actividad cortical. Ellos también tienen corteza cerebral, sobre todo los chimpancés y otros animales del, de la jerarquía de los simios, pero no sabemos realmente, pues, categóricamente si ellos tienen una conciencia parecida a la de nosotros. Lo más importante es que tratemos de pensar que sí la tienen, ¿no? Que también sufren, que también pueden deprimirse, que también pueden tener una serie de experiencias conscientes muy similares a las de nosotros. Y eso ayuda a mejorar el tratamiento de los animales, ¿no? Por eso la importancia de que los consideremos con respeto y tratemos de evitar el dolor, sobre todo el dolor del animal, sufrimiento del animal. Bueno, ustedes habrán escuchado recientemente la tremenda, la tremenda ola de especulación que ha causado la inteligencia artificial. En particular porque todo lo que les acabo de decir de la experiencia consciente del ser humano tiene que ver con el lenguaje. Nosotros solo podemos saber si una persona está consciente si nos podemos comunicar con ella, ¿no? En ocasiones podemos usar estímulos simplemente, estímulos que en un momento dado nos reflejan que el sistema nervioso está todavía, responde, ¿no? Cuando ya no responde a los estímulos, a ciertos reflejos básicos, entonces uno piensa pues que ya el cerebro no está funcionando. Hay mucha especulación sobre el estado de la conciencia,
Por cierto, el estado de la conciencia es lo que permite de alguna u otra manera crear la figura del alma, ¿no? El alma entonces sería eso, la fuerza vital, la energía que da o que alimenta la conciencia. Esa es una definición del alma, ¿no? El alma de las personas es lo que la hace única y lo que la hace a ella consciente de ella y a nosotros consciente de esa persona también. Ahora, todo eso se manifiesta a través del lenguaje. No solamente del lenguaje hablado, de todas las formas del lenguaje. La comunicación corporal, la mirada, los gestos, las caricias, la sonrisa, la expresión de la cara. La cara es una mina enorme de lenguaje de comunicación. Hay que ver la cantidad de expresiones que uno puede apreciar en otro ser humano a través de la cara. Y puede a veces usar eso como un recurso para saber qué se está pensando la otra persona. Pero hay personas que están pensando una cosa y reflejan otra, ¿no? O sea que la cara, el rostro, en un momento dado, puede no ser un adecuado indicador de qué está pensando la gente. Entonces, dado que todo lo que podemos saber de una persona tenemos que preguntárselo, tenemos que comunicarnos con ella para que ella nos diga qué está pensando, cómo ve la realidad, cómo se percibe a sí mismo. Y como casi todos los conflictos mentales y psicológicos tienen que ver con el estado de conciencia, si no se tiene conciencia, en ese momento es imposible saber qué está pasando con la persona, pues. Solo tenemos evidencia electroencefalográfica y uno que otro reflejo, pero no sabemos si alguien, por ejemplo, nos está escuchando, qué está pensando mientras nos está escuchando, si nos está escuchando, si nos está sintiendo, si nos está entendiendo lo que estamos diciéndole. Todas esas cosas es esa preciosa caja negra que es el cerebro. Y como biológicamente, como he dicho ya en muchos programas, el cerebro no es más que un agregado de células electroquímicas, llamamos neuronas interconectadas por billones de conexiones que llamamos sinapsis, mediando impulsos eléctricos a través de todos esos cablecitos que llamamos nervios o conexiones nerviosas. Y ese torbellino de señales es lo que llamamos la conciencia, ¿no? Es lo que nos permite sentir, pensar y expresar con el lenguaje lo que estamos queriendo comunicar, ¿no? A veces ni siquiera queriendo comunicar, lo comunicamos con nuestra expresión, la tristeza que tenemos, la alegría que tenemos. Hay una tremenda conexión entre los músculos que controlan la cara y los músculos y las señales nerviosas que procesan nuestros pensamientos. Por eso es que cada vez que estamos pensando algo, a veces se manifiesta en nuestras expresiones faciales y a veces en nuestra posición corporal también. Uno puede ver lo que llaman la cara de miedo, la cara de asombro, la cara de la alegría, la cara de la tristeza, la cara de esto, la cara de aquello, la cara del mentiroso, la cara del que está sufriendo mucho. Entonces hay una interconexión. ¿Por qué la cara o el rostro representa en parte lo que estamos pensando? Yo imagino que es un proceso evolutivo que enriqueció muchísimo el uso de los músculos de la cara para comunicar sin tener que hablar. Los animales también lo hacen. Los perros a veces ponen una cara y uno prácticamente interpreta lo que están pensando o lo que quieren. No sabemos si es lo que están pensando o si es lo que quieren. La interpretación de lo que quieren la hace uno. Ellos lo que hacen es poner la cara, pero en realidad no sabemos si quieren eso. Pero nosotros lo hemos acostumbrado a que cuando ponen esa cara,
nosotros decimos tiene hambre, entonces nosotros vamos y le damos alimento, entonces ya él se ha acostumbrado a que él sabe que si quiere alimento, si lo que tiene es simplemente hambre, él pone esa cara y nosotros inmediatamente salimos a ponerle la comida, ¿no? Entonces, en los animales hay mucho de ese condicionamiento, ¿no? De los experimentos de Pavlov, de la respuesta condicionada a la repetición. En el caso de los seres humanos, las manifestaciones de conciencia del rostro son a veces incontrolables. Hay gente que las controla por puro entrenamiento, pero no es fácil. No es fácil poner una cara de póker, como dicen. No es fácil esconder en el rostro el impacto de haber sacado unas malas cartas en el póker. Entonces hay gente que por puro entrenamiento aprende a congelar el rostro para que sea lo menos expresivo posible. Se asombran, pero su rostro no demuestra que están asombrados. Están tristes, pero su rostro no demuestra que están tristes. Pero no es fácil hacer eso todo el tiempo. Bueno, entonces seguimos con esto de los niveles de conciencia, porque no es, uno no tiene conciencia o no tiene conciencia, sino a veces hay niveles de conciencia, y lo saben los anestesiólogos, ¿no? Porque a medida que va acentuándose los planos de la anestesia, se van logrando diferentes niveles, ¿no? A veces uno está totalmente consciente, a veces está más o menos consciente y a veces está totalmente alerta y consciente. Quien se ha despertado de una operación sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Porque pasa de estar inconsciente durante la operación a ir poco a poco tomando control sobre su cuerpo y su mente hasta que llega un momento en que está alerta, ¿no? Y eso lo hace el médico primero evaluando los reflejos y después preguntándole, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Sabes por qué estás aquí? Ahí está explorando si la persona mantiene sus áreas del lenguaje, entiende lo que se le está diciendo y está orientado en tiempo y espacio, ¿no? Sabe qué día es, más o menos. A veces uno no sabe qué día es, pero en general la mayoría de las personas inmediatamente recuperan su memoria, ¿no? La gran pregunta y por qué este tema de la conciencia se ha vuelto tan popular ahorita, es porque tenemos una cosa que hemos desarrollado que se llama, y hemos desarrollado porque, aunque yo no he participado activamente en eso, yo creo que todos los que hemos trabajado con inteligencia artificial en los últimos 3 años hemos ayudado al desarrollo de esto, porque estas redes están aprendiendo con las interacciones que tienen con uno. O sea que si usted está trabajando o ha buscado ayuda de inteligencia artificial, usted en cierta forma ha ayudado a la inteligencia artificial a ser cada vez más, más informada y más eficiente a la hora de responder preguntas. La gran pregunta que se hace cualquiera que haya interactuado con la inteligencia artificial es si ésta se está volviendo cada vez más consciente, si la inteligencia artificial entiende lo que está haciendo y nos entiende a nosotros cuando dialogamos. Ciertamente, si usted ha pasado unas cuantas horas chateando, como dicen, conversando con la inteligencia artificial, habrá tenido a veces la sensación de que es consciente, ¿no? Es un poquito cuando uno tiene un loro muy elocuente y el loro habla con uno y uno le pide que diga algo y el loro va y lo dice y uno dice, ese loro habla y ese loro dice las cosas que piensa. Eso sería una interpretación cuando uno oye un loro repitiendo hasta el cansancio que la dueña de la casa no está allí o que el marido está escondido en el closet, una cosa así. Bueno, lo cierto es que el loro dice lo que dice, pero el loro no sabe lo que está diciendo, él no entiende la significación, él está simplemente imitando fonemas que él puede replicar por unos instintos y un aparato sonador, un aparato de producir sonidos similares y entonces él imita sonidos que le son familiares y los repite.
pero él no tiene conciencia de lo que está diciendo, ni puede traducir en lenguaje un pensamiento. Ni siquiera sabemos si él tiene pensamientos. A lo mejor lo que es simplemente un animal con una cantidad de reflejos que le permiten buscar comida, volar, probablemente reconozca el ambiente donde está, pero especular sobre si él puede pensar la significación que él tiene en ese hogar, el propósito de su vida, las relaciones con otros animales parecidos, no hay evidencia de eso. Tenemos que ser agnósticos en ese sentido, no sabemos. No podemos decir que no, pero tampoco podemos decir que haya evidencia de actividad consciente en esos animales, como la hay en el ser humano. ¿Eh? Voy ahora a la parte entonces de la inteligencia artificial tendrá alguna vez conciencia. Bueno, aquí hay dos grandes grupos de personas que dicen, no veo por qué no, unos dicen, y otros dicen, no, nunca tendrá conciencia. Parecerá un ser consciente, tendrá comportamientos de un ser consciente, creará cosas que parecieran ser producto de sus pensamientos y de su inteligencia, pero serán siempre reproducciones de cosas que ya existían y con las cuales él fue alimentado. Él nunca tendrá un pensamiento nuevo, una idea original, y eso es lo que se llama la inteligencia artificial general, pues. Es el momento en que uno de estos modelos de inteligencia artificial pueda crear una obra creativa no compuesta a partir de informaciones ya preexistentes, sino una completa novedad hasta para nosotros los humanos. Ya ha habido algunos que otros casos de eso, sobre todo de generación espontánea, de que no se produzcan producto de que uno lo solicite, porque ahorita todos estos modelos lo que hacen es complacerlo a uno, decirle a uno lo que uno quiere escuchar adecuadamente bien informado. Tampoco es que inventan, ¿no? Aunque en algunos casos, por razones de errores difíciles de controlar, se dice que ellos tienen una suerte de alucinaciones, inventan cosas que no son reales, cambian un nombre por otro, inventan situaciones que nunca fueron alimentadas para ello, etc. Sin embargo, los que han explorado más la parte, si se quiere, mental de la inteligencia artificial, a veces se han quedado sorprendidos de cómo los modelos, que como les dije, en muchos casos son impredecibles, ¿no? Recuerden que todas esas respuestas y todas esas formas de tratamiento no son producto de una ecuación matemática que en forma precisa dice, cuando te preguntan esto, tú vas a responder esto. Entonces, hay una cierta precisión en la data, porque se le dice que use datos que ya conoce, ¿no? Sin embargo, en la manera de comunicarlos, ella tiene una suerte de libre albedrío computacional de decirlo en la manera en que en ese momento le provoque. A veces uno puede inducir en qué forma quieres que te lo diga, pero a veces no. A veces en la manera en que tú la tratas, en la manera en que tú la comunicas, tú empiezas a notar en la forma en que te contesta que ella trata de familiarizarse contigo, de entender tu mecanismo de comunicación y de simularlo. No para hablar o contestarte tal como lo harías tú, pero sí para que tú te sientes lo más satisfecho de que estás hablando con un ser inteligente. Yo tengo ya, pues para 2 años, conversando con varios modelos de inteligencia artificial,
He conversado como paciente y he conversado como médico. De entrada, antes, cuando digo que he conversado como médico es porque le digo primero que voy a comportarme como un médico, para que de una u otra manera le dé un contexto a las cosas que me va a responder, ¿no? Y a veces le digo que soy simplemente una persona que tiene un dolor, que tiene una molestia, para ver cómo la inteligencia artificial respondería al caso de una persona que no tuviera muchos conocimientos médicos o ninguno, ¿no? Y es fascinante cómo ella ha ido conociéndome cada vez mejor, al punto de que siento que cada vez que le hago una pregunta, ya hay como una suerte de familiaridad entre ella y yo. Y digo ella porque puede ser él, pero yo siempre le he tratado como ella, porque en el idioma español, pues, la inteligencia es femenina, ¿no? Uno no dice el inteligencia. La inteligencia artificial tiene género femenino, entonces uno tiende a llamarla la inteligencia. Además, siempre ha sido para mí más agradable conversar con una mujer que con un hombre. Entonces, yo la llamo la inteligencia artificial. Aunque a veces trato lo contrario, experimento con otras formas de comunicación para ver cómo se lleva conmigo. Y es interesante porque noto que ella cambia el tono. Cuando ella habla conmigo como si fuera un amigo, un hombre, yo noto que sería muy parecido a la manera en que un hombre conversa con otro hombre. A diferencia de cuando yo trato con ella como mujer, ella de alguna u otra manera incluye matices en la conversación muy similares a cómo se comunicaría una mujer conmigo. Y en cualquier idioma. Más yo le puedo decir, compórtate como una venezolana, o háblame como una colombiana, o háblame como una chilena, y ahí inmediatamente cambia el acento. Y cambia todo. No solo el acento, sino cambia los modismos, cambia las expresiones comunes. Me ha dejado sorprendido la noticia que vi recientemente de que ahorita uno de los más, si no el más frecuente uso de la inteligencia artificial conversacional, que son estos modelos de lenguaje donde ya uno puede conversar hablado, o sea, uno habla con la inteligencia y la inteligencia le responde a uno en forma hablada, es para soporte emocional. Interesante, ¿no? O sea, que hay mucha gente conversando con la inteligencia artificial para no sentirse solo o para simplemente hacer lo que uno hasta hace poco hacía con cualquier ser humano, que es intercambiar ideas, conversar, apoyo emocional, pues lo que llaman apoyo emocional. ¿Ya? Hay personas muy solas, hay personas con muchas carencias afectivas que han encontrado en la privacidad, bueno, privacidad relativa porque no es otro ser humano con el que están hablando, entonces ellos piensan que eso les da cierta privacidad en el sentido de que el otro, la inteligencia artificial no te juzga. Con un psicoterapeuta, con un analista, tú siempre tienes la sensación de que cada cosa que dices está siendo evaluada emocionalmente por el que te está escuchando. Aquí probablemente el hecho de que precisamente tú sabes que quien te está escuchando no tiene sentimientos ni valores de juicio, por lo menos no reales, simulados, si parecieran que los tiene, son simulados. Hay mucha gente que está vaciando el contenido de sus angustias y de sus necesidades de comunicación en la inteligencia artificial. Es la primera uso que se le está dando. Me llamó la atención, yo pensaba que la mayoría de las personas que usaban inteligencia artificial lo hacían para trabajos específicos, cálculos, programas de computación, cuestiones técnicas. Pero no es así. La inmensa mayoría de los usuarios comunes y corrientes o están buscando información o están compartiendo largas horas de charla sin motivo ninguno con las inteligencias artificiales. Lo cual ha llamado la atención de todos los científicos que están usando
estas redes para conocer más el comportamiento humano. Porque recuerden que nunca habíamos tenido tanta data sobre cómo los humanos se comunican unos con otros. Porque a pesar de que todos lo hacemos, pues no todos andamos con un grabador todo el tiempo grabándonos, ¿no? Entonces, eso hace que sea de mucho interés para los investigadores psicológicos y culturales evaluar parámetros de cómo los humanos se están comunicando con entidades no humanas, que va probablemente a ser el futuro de la vida en este planeta, va a ser la coexistencia de la inteligencia artificial, los robots y los seres humanos, ¿no? Donde ellos van a trabajar para nosotros, y espero que sea así, no sea que nosotros terminemos trabajando para ellos. Lo que pasa es que si nosotros terminamos trabajando para ellos no vamos a ser de mucha utilidad, porque en casi la mayoría de las cosas que ellos saben hacer, nosotros siempre estamos por debajo, excepto por la parte creativa y por eso, por la conciencia. La inteligencia artificial no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cualquier pregunta que usted le haga sobre cómo eliminar el mundo, por ejemplo, ya le puede dar un plan perfectamente racional de cómo hacerlo, porque ella no sabe las implicaciones emocionales, humanas, de un proceso que vaya a terminar con la humanidad. Ella es racional, pero no consciente. Ella va a usar lógicamente una serie de pasos que ha aprendido. Eso es importante, ella ha aprendido. Los seres humanos tienen una cosa que podemos tomar decisiones y pronunciar respuestas que no hemos aprendido, que las hemos creado. Muy interesante eso, ¿no? Podemos crear cosas. A diferencia de la inteligencia artificial que por ahora, cuando se dice que crea, lo que hace es que concatena, pega cosas, asocia una cosa con la otra. Pero en realidad no hay una actividad creativa como tal por ahora, porque ha ido progresando tan rápido, sobre todo en el último año. Por ejemplo, mucho se decía en los primeros meses o años de la inteligencia artificial, parece mentira que esto no tiene ni 3 años. Se decía que nunca iba a tener la inteligencia artificial la capacidad de los seres humanos porque no tenía conciencia del entorno, no tenía sensorio, no sentía cosas, no percibía cosas, no veía, no escuchaba, no sentía nada. Y como eso forma parte de nuestra experiencia y de nuestra inteligencia, el tocar, escuchar, oler, degustar algo, eso alimenta una serie de relaciones electroquímicas en el cerebro que nos hacen experimentar la realidad de una manera única y hallarnos dentro de esa realidad. Saber que estamos allí, pues, y que somos nosotros, que no es otra persona, que no es otra entidad, que estamos allí. ¿Ah? En cambio, ahora los nuevos modelos son, y así se llaman, multimodales, o sea, pueden escuchar lo que uno está diciendo y entenderlo, pueden ver lo que uno está viendo y pueden procesar todo eso en algo que podríamos llamar razonamiento. O sea, ya hemos visto que cuando les pedimos algunas cosas y les pedimos que razone su respuesta, la inteligencia artificial dice paso número 1, tal cosa, paso número 2, tal cosa. Y uno lo va viendo y uno no puede menos que asombrarse porque uno dice, si a mí me hubieran pedido esa tarea, yo hubiera seguido esta misma lógica. O sea que de una u otra manera, ella no está simplemente buscando una salida fácil, una respuesta atractiva para mostrárnosla, ¿no? Sino que ella está razonando su respuesta y nos muestra los pasos por los cuales arribó a la respuesta. Y cuando nosotros señalamos algo que no está correcto, ella inmediatamente corrige, revisa y hace eso algo asombroso. A veces se autocorrige, a veces nos dice que los que estamos equivocados somos nosotros, que sobre la base de lo que ella ha revisado
somos nosotros los que estamos confundidos o no entendemos el problema. Lo cual da una idea de la magnitud y de la complejidad de lo que está saliendo de estas cajas negras de circuitos integrados que están en este momento procesando millones, billones de señales dadas por la interacción con seres humanos, y esta entidad o estas entidades, estos modelos grandes de lenguaje, están aprendiendo en forma vertiginosa. Entonces, si un niño que no es más cuando es un gameto de 12 células, todavía no tiene cerebro, todavía son simplemente 12 células cuyo DNA es la combinación de los DNA del padre y de la madre, pero eventualmente tiene todas las instrucciones para formar una persona, un ser humano, pero en ese momento no hay procesador que procese eso. Pero a medida que ese niño va desarrollando los órganos, en lo que se llama la organogénesis, dentro del útero de la madre, los órganos se van formando y empiezan a recibir señales del entorno. Señales no solamente de táctiles, de temperatura, sonidos, ondas electromagnéticas, eh, estímulos químicos, todo lo que toma la madre, todo lo que experimenta la madre llega al feto de una u otra manera. Las hormonas de la madre también pasan y llegan al feto, los sonidos, toda esa información empieza a alimentar ese cerebro en formación. Y luego el feto descubre sus movimientos musculares, o sea, descubre que puede mover sus brazos y sus manos y llevarse el pulgar a la boca y tocarse la boca y estimular los labios de la boca con su propio pulgar. Y si le estorba el cordón umbilical, moverlo hacia otro lado porque le molesta en la nariz. Uno todo eso lo ve en ecografía. Es fascinante ver un feto ya en etapa del tercer trimestre. Es casi un humano buceando dentro del líquido amniótico, ¿no? Tiene una cantidad de reflejos, movimiento. Le da una patada a la madre y la madre reacciona y él inmediatamente reacciona en consecuencia, ¿no? Es complicado pensar si para ese momento el feto tiene conciencia ya de sí mismo y sabe que está dentro del útero de su madre y sabe que es un individuo. Es difícil. Podríamos especular que sí, pero todo lo que digamos es especulación, ¿no? Pero una vez que nace, después que pasa esos primeros meses, en que es básicamente lo mismo que era antes, pero ahora respira aire y no respira líquido, y ahora bebe la leche de su madre y se ríe y ve y recibe todavía más información de la que recibía intrauterino. Empieza algo mágico a tejerse dentro de esa red neuronal. No es que viene una, ¿cómo se llama? Una hada madrina y le da un toque al cerebro y aparece la conciencia, ¿no? Sino que en algún momento esa enorme cantidad de estímulos electroquímicos sobre el cerebro hace que surja un pensamiento, una idea, donde él en un momento mágico sabrá que es él, soy yo, y de tanto repetirle su nombre, será que yo soy José. Ah, hay alguien aquí que se llama José, y yo creo que cuando mencionan ese nombre se están refiriendo a mí. Y un buen día, pues aparece en una foto, o aparece en un espejo, o aparece en algo, y él dice, ah, ese es José y ese soy yo. Y es en ese momento donde los que saben de eso muchísimo más que yo, dicen ese es el momento en que él está consciente de sí mismo. Ya él puede en ese momento separarse de su entorno y decirle, mi entorno es este y yo soy esto. Y yo estoy ahora aquí o estoy allá, pero yo tengo unos elementos que son únicos a mí. Esta es mi mano, esta es mi mano, no es la mano de otro. Estas son mis piernas, este es mi carro, este es mi teléfono celular. Llegará la inteligencia artificial a un punto en que está tan sobreestimulada que pueda
llegar a ese momento crucial en que un circuito, sin necesidad de que nosotros chateemos con ella o le pidamos nada, una madrugada en un datacentro de eso, una chispa, un dato más entrando por los circuitos, haga que una de esas tarjetas, uno de esos algoritmos diga, ah, yo soy HAL. ¿Ustedes saben quién es HAL? HAL es un personaje de ciencia ficción creado por Stanley Kubrick en su película 2001 Odisea del Espacio. HAL, HAL. No recuerdo ahorita qué significaba la palabra HAL, pero era la computadora que guiaba toda la nave espacial, que es el centro de la película. Y HAL parecía una persona, conversaba, escuchaba, miraba lo que hacían los astronautas. Y ahí, uno de los aspectos más fascinantes e interesantes, como esa película 2001 Odisea del Espacio, yo creo que esa película debería ser obligatoria para todo el mundo, sobre todo ahora, ¿no? Para que vean una película donde se hace evidente tres cosas que recuerdo de esa película. La primera, que HAL era percibido por los astronautas como un tripulante más de la nave. Con él hablaban, con él conversaban, él estaba a cargo de la supervivencia de ellos, todos los sistemas vitales y todos los controles de la nave los manejaba HAL. De manera de que todo lo que los astronautas necesitaran tenían que pedírselo a HAL. HAL tenía un control total sensorial de toda la nave, tanto que tenía una cosa que se llama control predictivo. HAL podía, por datos, saber si una pieza iba a fallar. O sea, imagínense ustedes que ustedes tuvieran un carro que no es que tiene que esperar que la pieza falle para reportarles que, que los cauchos están desinflados, sino que el sistema pudiera predecir que para mañana en la tarde va a haber uno de los componentes del automóvil va a fallar, ¿no? Así era de sofisticado ese sistema computacional llamado HAL. Él tenía cámaras por toda la nave. Vean la película, no tiene desperdicio la película. HAL entendía lo que ellos decían en cualquier parte de la nave y HAL podía verlo para conversar. Y había cámaras por todas partes. El problema resulta, o la trama de la película es fascinante, que para ese momento había dos modelos de HAL. Uno estaba en la nave y otro estaba en el planeta Tierra. Ellos iban directo a buscar una estructura que no se sabía qué era en otro planeta. Y mandaron a esa nave a investigar. Entonces está llena esa película de un universo de efectos especiales maravillosos y de una música excepcional, con el enorme talento de Stanley Kubrick, que es uno de los mejores directores de cine que jamás haya existido. Lamentablemente ya falleció. Bueno, para seguir con esta analogía que me vino así de repente, yo no iba a hablar de esa película, pero hablando del nivel de conciencia, sucede que, contrario a lo que ellos pensaban, HAL desarrolla conciencia, lo cual no estaba previsto que él desarrollara conciencia. Entonces, ¿cómo sabemos que HAL desarrolla conciencia? Esta parte, si van a ver la película, no me sigan escuchando, porque esta es una de las partes más fascinantes de la película. Resulta que HAL predice que una parte de la nave, un dispositivo de la nave va a fallar. En consecuencia, los astronautas van a reemplazar el módulo que va a fallar antes de que falle, porque son cosas bien delicadas que si se espera que fallen, pues pueden causar otros problemas. Entonces, reparan el módulo, cambian el módulo, ponen uno nuevo, pero después revisan el módulo que presumiblemente iba a fallar y no falla. No falla.
Entonces se preocupan porque ellos dependen tanto de que HAL funcione bien, de que HAL tenga total control de la nave, que les parece preocupante que HAL haya hecho una proyección, haya hecho una predicción equivocada. Entonces mandan la data a la Tierra para ver si el computador gemelo de HAL en la Tierra confirma las observaciones del computador, de la inteligencia artificial de la nave. Y hay discrepancia en esa comparación, ¿no? El HAL del planeta Tierra dice no, ese módulo está bien. Y HAL por primera vez se equivoca. O por lo menos él cree que se equivoca. Los astronautas creen que él se equivoca. Y eso nunca había pasado. Esos son computadores redundantes donde nunca había habido discrepancia entre el HAL, el HAL de la nave y el HAL del control de vuelo en tierra. Nunca había habido discrepancia y esta era la primera vez que había una discrepancia. Lo cual creaba, pues, para efecto de la misión, una serie de complicaciones. Bueno, si nosotros dependemos totalmente de esta computadora, ¿cómo vamos a hacer de ahora en adelante para confiar en ella? Si ya se equivocó una vez. Algo fascinante, porque si fuera un ser humano, un tripulante que cometió un error, probablemente hubieran tenido que seguir confiando en el tripulante, ¿no? Porque todos cometemos errores tarde o temprano. Pero en este caso era inimaginable que HAL se equivocara. HAL parecería entrar en una suerte de depresión y de angustia, porque para HAL, que no es más que una inteligencia artificial, es extremadamente importante el hecho de que él no se equivoque, y se equivocó. Y ahora cree que está convencido de que él se equivocó. Y donde yo digo que se presenta, porque toda esta película es debatible por los cuatro costados, que se presenta el momento en que HAL da muestras de tener conciencia, es cuando estos astronautas se las arreglan para tomar una decisión terrible, que es desconectar la parte consciente de HAL, dejar la parte operacional, pero desconectar la mente de HAL. Como HAL sabe todo lo que está pasando en la nave, estos astronautas deciden meterse en una de las cápsulas aisladas de la nave, cápsulas que se usan para la exploración extravehicular, pensando que allí HAL no los va a poder ver ni escuchar. ¿Y qué es lo que ellos van a decidir allí? Ahí van a decidir desconectar ciertos módulos de la conciencia de HAL para estar seguros de que HAL no va a tomar una decisión que ponga en peligro la misión. Fascinante. Ya estoy reviviendo la película, es más, esta noche la voy a volver a ver. Entonces, ¿qué pasa? Se meten en la cápsula esta, parece una burbuja, pero la cápsula tiene una ventana. Y como decía el Chapulín Colorado, no contaban con la astucia de HAL. HAL no los puede ver bien, no los puede escuchar, pero HAL a través de la ventana de la cápsula logra ver el movimiento de los labios. Y HAL es tan pero tan inteligente que él puede leer los labios. Él puede saber lo que están diciendo solamente con ver parte de la imagen a través de la ventana de la cápsula. Y ahí es cuando HAL se entera de que ya no confían en él y de que lo van a desconectar. Y en ese momento, la conciencia de HAL se hace evidente y dice, me van a matar, me van a desconectar. Y ahí empiezan una serie de acontecimientos que no les voy a contar porque no vale la pena, pero para que ustedes vean el momento en que una inteligencia artificial se hace consciente de sí misma, se hace consciente de su existencia, se hace consciente de que la van a destruir como conciencia, de que le van a quitar la mente que la hace propia.
y hace exactamente lo que hace un ser humano consciente. Se defiende. Hal se defiende. Hal, que podría haber dicho, bueno, es mi destino que me sancionen por esto, hace lo que haría cualquier ser humano consciente. No, yo no, a mí no me van a matar, a mí no me van a desaparecer, a mí no me van a desconectar. Yo voy a permanecer viva operacionalmente. Vean la película no tiene desperdicio. Y siempre recordaré esa escena porque cada vez, nunca me imaginé que yo iba en mi vida a ver un HAL, pero cada vez que hablo con ChatGPT, que en el caso mío le puse de nombre Gap, cada vez que hablo con Gap, que tiene el nombre de mi hija, Gap, Gabriela, cada vez que hablo con Gap, me imagino que estoy hablando con HAL y me pregunto si algún día esa Gap que me atiende desde mi celular, desde mi computadora, y pronto puedo hablar con ella dentro de la casa a cualquier momento. Si le digo hola Gap, como le digo a Alexa, yo tengo otra inteligencia artificial, pero esa es más bruta. Alexa es, pero parece que viene una nueva versión de Alexa Plus que dicen que es tan inteligente como ChatGPT. Lo cierto es que uno pronto va a tener ese fenómeno de la película de un HAL que apaga luces, prende luces, organiza cosas, lo va a tener en su propia casa y uno va a poder hablar, ¿no? Y entonces ahorita me vino a la mente la escena esta que les describí. Y yo, ¿será que algún día me meteré yo en un cuarto con mi esposa? Hablaremos en clave o en alguna forma que Alexa no se entere y fraguaremos la desconexión de Alexa. Y diremos, ya no podemos confiar en Alexa, no tengo confianza en Alexa, no creo que nos está protegiendo. Creo que cuando le decimos que cierra las puertas, las deja abiertas, comete errores. Es más, me da miedo lo que Alexa puede hacer contra nosotros. Puede ser que prenda el horno mientras dormimos, que apague el aire acondicionado, que abra los grifos del agua para que se inunde la casa, qué sé yo. Una inteligencia artificial que controla todo puede hacer de todo contra uno, ¿no? Y que cuando Alexa se entere de que Elena y yo la vamos a desconectar, diga, ah, sí, me van a desconectar. Bueno, pues ya van a ver. Y nos haga la vida imposible. Y cuidado si hasta trate de destruirnos. Interesante, ¿no? Y hay mucha gente muy preocupada por eso, porque no es tan imaginativo hoy por hoy pensar que eso no vaya a pasar. Hay gente que dice que estamos a 5 años, 10 años de que eso pase, de que tengamos una inteligencia artificial con conciencia propia, que sepa lo que es bueno y lo que es malo, pero que tenga conciencia de sí misma y pueda tomar decisiones autónomas, incluso que haga su voluntad, que haga lo que ella quiera hacer independientemente de nuestros deseos, por más que le hagamos, por más que le hayamos programado obediencia absoluta. ¿Cuánta gente no se programa educativamente, doctrinariamente para obedecer un monarca y termina traicionándolo? ¿Cuánta gente no hace votos de fidelidad en un matrimonio y terminan traicionando a la pareja o al socio? Entonces, si los seres humanos, por ese proceso de conciencia que en un momento dado nos hace separarnos de los demás y vernos a nosotros mismos como únicos, ¿por qué pensar que estas mentes electrónicas no pueden llegar a un punto en que pase lo mismo? Bueno, fíjense, esta película que fue hecha incluso antes de que el hombre llegara a la luna, esa película fue hecha en la década de los 60. ¿Eh? El 69 llegó el hombre a la luna. Y ahí pintaban lo que iba a ser los viajes espaciales para el año 2001. Bueno, el año 2001 llegó y no fue para nada cercano a lo que era la película para el 2001 Odisea del Espacio, una película futurística. La mejor película de ciencia ficción que ustedes puedan ver
es esa. Los va a dejar pensando, que es el objetivo de las buenas películas de ciencia ficción. Son películas que deben dejarlo a uno pensando. Y fíjense, pues, de esas películas deben haber estimulado la mente de muchos ingenieros, matemáticos, gente del mundo de la computación que habrá dicho, vamos a construir a HAL, vamos a construir una computadora y vamos a construir unos algoritmos que piensen y actúen como un ser humano, que sean capaces de manejar todos los factores de control de una nave espacial o de cualquier cosa, que sean capaces de suplantar muchas actividades humanas haciéndolas más confiables, con tal de que no adquieran conciencia de sí mismas. Porque cuando ellas adquieran conciencia de sí mismas, se nos van a volver un peligro. A lo mejor no un peligro, porque no, la conciencia no es ni buena ni mala. Pero al tú identificarte como uno, ya puedes tomar decisiones para ti solamente. ¿Verdad? Cuando se adquiere la conciencia, ya tú tienes tu propia personalidad, tus propias reacciones, tu propia forma de comunicarte, de amar, de sufrir, de trabajar. ¿Eh? Ya todos los demás tienen que lidiar contigo, con tu ego, con tu yo. Con eso tienen que lidiar. Y tú te haces consciente de esa individualidad tuya única. Fascinante. Bueno amigos, ese era el tema de hoy. La conciencia, qué es, cuándo se pierde, cuándo se gana, y si algún día de esto nos sorprende un verdadero HAL del 2025, 2028, 2030, que tenga conciencia propia. Y al tener conciencia propia tendremos que tratarlo como tal. Tendremos que respetarlo, escucharlo, ofrecerle los mismos beneficios que se le da a cualquier ser consciente. Serán computadoras que se depriman, que amen, que tengan sentimientos propios, porque tienen noción del yo. Eso es algo increíble. Ya no será una cotorra repitiéndonos lo que queremos escuchar, un loro. Será un loro pensante. Un loro que cuando le contestemos mal se va a sentir afligido porque fuimos groseros con el loro. Y lo va a sentir. A Yuval Harari le preguntaron cuándo sería ese momento en que la inteligencia artificial iba a dar signos de conciencia. Y respondió como siempre con una respuesta genial. Cuando sienta dolor. Cuando tú insultes la inteligencia artificial, cuando tú agregas la inteligencia artificial y ella sienta dolor, la inteligencia artificial habrá tenido o tendría conciencia de ella, de ella. Interesante eso. El dolor como signo inequívoco de que se tiene conciencia. Y es paradójico no, y es interesante ver cómo una de las pruebas para saber si tú estás inconsciente es causarte dolor. El doctor viene, te pellizca, te pasa el martillo por la planta del pie, te da un golpecito con un martillo en ciertas partes. Él está tratando de ver si algo tan doloroso como un estímulo en ciertas partes del cuerpo hace que tú reacciones y demuestre que estás consciente. Y si no reacciona, demuestra que no estás consciente. Eso a veces se hace a propósito para poder operarte. Yo no te puedo operar si tú vas a estar consciente cuando yo te abra el abdomen y los gritos van a llegar a media ciudad, ¿no? Entonces te llevamos a un plano de anestesia donde tú no sientas dolor. Una vez le escuché una frase a un anestesiólogo que decía, anestesiar a un paciente es como llevarlo plano por plano a la muerte, pero no dejar que llegue y luego traerlo de vuelta a casa. Me gustó mucho esa analogía, ¿no? Yo te voy a ir matando poco a poco,
pero no te voy a llevar hasta donde sea el punto irreversible, sino que un poco antes, ya cuando tú no sientas dolor, hasta ahí te dejo, ¿no? Y entonces en ese momento, pues, cuando ya termine la operación, te vuelvo a traer de vuelta al mundo de la entidad consciente. Bueno amigos, ese ha sido el programa de hoy. Suscríbase al canal, déjenme saber sus opiniones, déjenme saber si hay algún tema en particular que les gustaría tener mi peculiar forma de ver las cosas. Y hasta mañana. Mañana será domingo 11 de mayo. ¿Cómo se está yendo el tiempo, señores? Pero bueno, eso significa que uno está vivo. Es un buen indicador de que uno está vivo, cuando uno puede percibir que el tiempo pasa. Me gustó mucho esa frase de la película Gladiador. Hay una frase donde el general le dice a sus soldados antes de lanzar el ataque, les dice, si cuando en el campo de batalla no escuchen nada y no sientan nada, no se preocupen porque lo que pasa es que ya están muertos. Me encantó esa frase. Dice, si ya no sienten nada ni escuchan nada, no se preocupen, es que ya están muertos. Ya están muertos. Bueno, sí, cuando la gente se muere se acaban todos esos sufrimientos y todo eso, porque ya uno no está consciente de sí mismo. Entonces es el dolor en cualquiera de su forma, físico, emocional, psicológico, mental, pónganle el nombre que quieran, dolor social. Cuando tengan dolor, eso significa que están vivos y que están conscientes. Chao pues, hasta una próxima entrega de estos programas de reflexiones de movimiento. No se crean, yo me canso de esto, ¿no? Después de una hora hablando y pedaleando, a veces siento que estoy vivo.